Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Soy Eliel Leonardo. Continuamos repasando algunos de los títulos que pude ver en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que llegó a su edición 14. Y en este momento vamos a hablar acerca de Cerrar los Ojos, una película de Víctor Erice. Gran película. Nos cuenta la historia de un director de cine que es contactado por una cadena televisora pues en aras de recabar información y su testimonio para lanzar un reportaje documental sobre lo que fue Julio Arenas, un actor que de manera misteriosa desapareció de la noche a la mañana y que además eso trajo como consecuencia que una película dirigida por este director quedara inconclusa. Empieza también de forma paralela la búsqueda de este personaje, de este actor que el director emprende. Entonces este director se lanza también a la búsqueda de su antiguo actor, que además es su antiguo amigo, porque algo puede pasar, ¿no? Puede haber este presentimiento de que está vivo, y si está vivo es dónde está y por qué está ahí. ¿Por dónde desmenuzar, por dónde aterrizar esta genialidad de Víctor Erice? Pues vamos por partes. Bueno, en los meses recientes ha habido ahí un debate acerca de que algunos directores consideran que a veces el diálogo o los diálogos estorban en la película, que ya no son necesarios, que la palabra oral entre los personajes pues fastidia un poco a lo que puede ser la narrativa visual, por lo que abogan y apelan a que es mejor apostar a la construcción de imágenes en lugar de usar las palabras orales en sus personajes. ¿Realmente los diálogos son tan prescindibles? ¿Realmente será que no importan, no cuentan, no sirven? Y es aquí donde entra a Cerrar los Ojos con Víctor Erice. Él dice, a ver, les voy a enseñar y les voy a demostrar qué tan importantes son los diálogos para una película, que incluso son la guía, el eje y la narrativa misma de una película. Son el lenguaje de toda la película. Y aquí Víctor Erice lo da con una maestría, con una cátedra de principio a fin. De hecho, la película abre precisamente con un diálogo entre dos hombres, y después de ese diálogo vamos a ver una serie de diálogos a lo largo de toda la película, pero por lo menos en las secuencias iniciales vamos viendo cómo los diálogos son importantes, no solamente por lo que se dice, sino también por la manera en que se dicen, en los espacios donde ocurren estos diálogos, en los contextos donde ocurren y entre quiénes. Entonces, eso también nos está permitiendo, nos está adentrando en un lenguaje cinematográfico, porque vamos a ver si ocurre en una oficina, si ocurre en una oficina de periódico, si ocurre en una habitación, si ocurre en una recámara, si ocurre en una cafetería. Son espacios diferentes y en cada espacio está habiendo una conversación distinta, y en cada conversación una revelación. Estamos viendo una revelación respecto a lo que es la búsqueda de Julio Arenas. Entonces el diálogo es importante, y tan importante que les digo, forma parte de la estructura de narrativa de esta película. Incluso cuando vemos al personaje principal, que es el del director Mike Garay, así se llama el personaje, él en un momento dado hay una irrupción, se nota de inmediato la irrupción cuando él está a solas. Hay un momento donde está a solas, y es de las pocas escenas o secuencias donde lo vamos a ver a solas, e incluso donde vamos a ver algún personaje a solas, porque si algo está matizando Víctor Erice es precisamente el diálogo, la interacción, la convivencia con el otro, eso que también hemos perdido, eso también que hemos desdeñado en los últimos años, que nos ha afectado incluso después de la pandemia. Alguna gente ya está como reticente a conversar, a hablar. Bueno, ahí Víctor Erice transita por ese camino. Incluso les digo, en las primeras secuencias, mientras nos va mostrando una serie de diálogos, hay uno muy particular, pareciera que no, pero lo es, cuando vemos precisamente a Mike Garay, donde parece que está solo y él recurre a una grabadora para escuchar una antigua grabación de su amigo de Julio Arenas, y sin querer, o sea, sin querer dentro de la historia, se genera un diálogo entre ambos. Entonces, Víctor le dice, nos muestra que es importante la voz propia y también la voz del otro para generar una interacción. Es importante el diálogo. Entonces, para quienes dicen que estorba y no es tan necesario en las películas, aquí sí, porque también Erice está construyendo imágenes
a partir del diálogo. Y ojo, en una película de 3 horas, y son 3 horas que se va como agua. Ya les contaba en la sinopsis que Mike Garay, el director, emprende una búsqueda de Julio Arenas, su antiguo actor y su amigo. Y aquí algo que también nos arroja la película, como ocurre en la vida real, como ocurre en la vida misma, es que la búsqueda de una persona se transforma en la búsqueda de alguien más. No siempre será de una persona, no siempre será ese el objetivo, porque en el trayecto, en el camino, van apareciendo otras búsquedas, ¿no? Y aquí le pasa a Mike Garay. Él emprende la marcha para tratar de encontrar Arenas, y sobre las pistas que va siguiendo, lo que va él moviéndose, pues eso lo lleva a otra persona, por ejemplo a un viejo amor, y él dice, ah, mira. Y entonces entre esa búsqueda les digo que no es nada más una persona, sino que termina siendo de más personas, también nos lleva a la búsqueda de nosotros mismos. Salir e ir a la búsqueda de alguien más implica buscarnos a nosotros mismos. Y no sabemos qué podemos encontrar. Puede que nos agrade lo que esté dentro de nosotros y puede que no, ¿no? Y entonces ahí también va a venir un choque con Mike Garay, choque con él mismo, donde va a empezar a hacer ejercicios introspectivos de estas búsquedas fortuitas que van surgiendo en el camino. Entonces también esta lectura nos ofrece cerrar los ojos, y les digo que se puede ver en la vida real, y lo puedo aterrizar en un tema un poco más serio. Pensemos en los desaparecidos. Cuando un familiar de un desaparecido se lanza a la búsqueda de esa persona, va a encontrarse con más búsquedas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no encontrará a lo mejor a su familiar, pues está encontrando a alguien más, está apoyando a otra familia, está lidiando o recibiendo a lo mejor apoyo de un elemento de seguridad que le quiere dar pistas, y ese elemento también va a significar otra búsqueda. En fin, o sea, les digo, salir a la búsqueda de alguien más, salir a la búsqueda de una persona es la búsqueda de alguien más, siempre va a ser amplia. Es una película además muy redonda, y es una película redonda donde hay dos películas redondas. En la película, dentro de la película, lo cual sería una metaficción, pues Erice construye un gran relato del que solo nos muestra el inicio y el final. O sea, la película que nos está mostrando dentro de la película nada más es el inicio y el final. Y en ese inicio y en ese final de verdad da muestra del gran narrador que es, porque además no hace falta ver todo lo que ocurre en el intermedio. Pues ahora sí que decir no hace falta lo que ocurre, no hace falta ver todo lo que ocurre en la historia para comprender pues cuál fue toda esa historia, ¿no? A partir del inicio y del final que nos muestra de esa ficción dentro de la ficción. Y por el otro lado, si también no lo vemos, en realidad sí lo estamos viendo, pero ya dentro de su historia de cerrar los ojos. Vamos a ver cómo Mike Garay termina, ¿no?, por ser un paralelismo de Julio Arenas. ¿En qué sentido? En que el personaje de Julio Arenas en la película de ficción es enviado a buscar a una persona. Se le es contratado para eso. Y después de ahí no sabemos, y después nada más vemos el final de esa película. Bueno, Mike Garay, les digo que juega o le toca hacer un paralelismo con Julio Arenas, con ese personaje, porque él también va a la búsqueda de su propio amigo. Entonces, toda la historia que nos perdemos de la ficción, dentro de la ficción, es en realidad también la que podemos apreciar en la ficción de cerrar los ojos. Suena como muy confuso, muy rimbombante, pero eso, eso ocurre. Entonces es jugar con este plano de las ficciones, metaficciones, pero sin confundir al espectador. Créanme que sin confundir para nada al espectador, porque Erice lo marca muy claramente que su película, dentro de la película, tiene un inicio y un final. Y su película, Cerrar los Ojos, por supuesto que también tiene un inicio y un final, y en medio tiene esa otra película. Y es ahí donde transita muy interesante la búsqueda de Mike Garay, cómo él termina de alguna u otra manera contándonos lo que nos podemos imaginar de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en la otra ficción de la cual no sabemos nada, ¿no? Es también un juego muy interesante el que plantea Víctor Erice.
Y el montaje, finalmente destacar el montaje de la película. Dura 3 horas o poco más de 3 horas. Sin embargo, en ningún momento es tediosa, en ningún momento cae. Por el contrario, es una película que mantiene latente la atención del espectador. Es una película que mantiene el mismo ritmo, que incluso no necesita ir a grados muy elevados o bajar algún poco del nivel, no. Trata de mantener la misma tesitura y en gran medida, les digo porque se apoya muy bien de los diálogos. Pero el montaje, en la edición se logró encontrar precisamente cómo acomodar cada uno de estos diálogos, cómo acomodar cada una de las escenas para que mantengan un ritmo que no haga sentir las 3 horas, ¿no? En ningún momento pesan, por el contrario, se van como agua, porque habla de dos cosas, tanto del montaje como de la maestría de la narrativa que tiene Víctor Erice. Es decir, hay un trabajo en conjunto muy bien pensado, muy bien diseñado entre Erice y el montaje, y de un cariño mutuo, porque pareciera que Erice también piensa en su montajista y al mismo tiempo que su montajista piensa en el director para poder lograr esto que de verdad, sin problema alguno puede considerarse incluso una obra maestra del año 2023, que es del año en que se estrenó. Entonces también el montaje es digno de atender. Cerrar los ojos, otra película vista y revisada en el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Ojalá tenga un estreno comercial en México, tenga una corrida comercial para que ustedes disfruten una película, porque además es una película de la que se puede salir de la sala con muchos temas por conversar, se puede salir de la sala suspirando, respirando, agradecidos de haber visto lo que se vio, porque en realidad lo que se está viendo es cine.